Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bien, señores, vamos a darle un minutito para que los demás se integren. Y damos inicio así de inmediato. Mientras, me gustaría saber si han tenido alguna duda sobre las diferentes actividades que hemos compartido, perdón. Profesor, Adelante, Paula. sí. Sí, la escucho. Siempre habla que siempre identificado más que igual. Oye, válgame. El micrófono, Paula. Aló, ¿me Sí, escucha? ahora sí. Sí, ok. Que le decía que no sé si recibió un correo que le envié donde le comentaba que el lunes pasado yo iba a estar de vacaciones y que me iba a poner al día hoy cuando regresara. Sí, lo recibí. Ok, para que usted sepa que yo no le he entregado las actividades por ese motivo. Sí. Lo que Ok. sí, recuerden que ya nos queda poco tiempo, ¿bien? O sea, nos queda menos tiempo, básicamente esta semana, para concluir el curso. Sí, yo me pongo El- al día esta semana. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, señores, mientras los demás integran, vamos a ir avanzando. Ah, bueno, vemos que Marlene tiene una intervención. Adelante, Marlene. Y luego vamos con Marta. Sí, muy buenas tardes, profesor. Espero que todo esté bien. Gracias. Sí, quiero validar algo con usted. Yo hice las actividades, unidad 1 y unidad 2, pero veo que no han sido calificadas. Tengo esa duda. No tengo la calificación todavía. Ok, Ujú. pero yo evalué una parte de las entregas. La del 10 y la del 17. Ok, La pero realicé. en el 17 tenemos la 2 y la 3. ¿También tiene la misma situación? No, nada más es la unidad 1 y la 2 que no tengo calificada. Ok, si desea, por Ujú. favor, compártame la información en privado por WhatsApp para entonces Sí, ya cuando claro. finalicemos el encuentro verificar su Ujú. caso. Ah, pues gracias, muy amable. Siempre no. Bye, bye. Marta, adelante. Está en mute, Marta. El micrófono Sí, de buenas, Paula. sí, disculpe que no podía quitarle el mute. Estoy en casa, buenas tardes. No hay problema. Profesor, yo, bueno, estuve tratando de trabajar o trabajé Ujú. en el fin de semana, pero mi Excel es en inglés. Esa fórmula yo tuve que hacerme, ya usted sabe, yo creo que le gané a usted, pero en las otras estoy perdida completamente. Entonces, de verdad, digo yo, wow, no pude completar la parte que quería porque no hubo forma de conseguir algunos de los comandos, ¿verdad? Que Ujú. como está en español, yo investigué, busqué, pero al final quizás eso bueno, me dejó un poquito así como quería avanzar lo más que podía, pero no pude avanzar tanto. Entiendo. Bueno, habían algunos de ellos, nosotros sí compartimos en las guías, Ujú. en las actividades, los nombres en inglés, Sí, si no mal recuerdo. yo lo busqué y pude usar algunos, pero hay otros que no. Pero bueno, ya me voy a, como dice buen Eh, dominicano, a envolverme un poquito más para ver, embrujarme. A ver. También hay algo, Martica, Ajá. que en español es con una coma y en inglés es con punto y Sí, coma la sí, separación. eso yo lo Ah, hice. sí. Eso ahí estoy clara y también es con las letras. O sea, por ejemplo, if es para SIF, o sea, se Ujú. cambia el comando. Eh, Entonces hay otros que ya cuando en el segundo me salió, pero me dio un error. Entonces es que hay una letra que no era. Pero bueno, ya tendré la oportunidad de poder avanzar. Quería hacer Sí, ese No, Marta. comentario. Ujú. Y también hay otra cosa que está en lo de el promedio, Ajá. que tiene que sí. hacerlo manual porque no aparece el Ah, promedio así, sino averaje, y que tiene que hacerlo ok. manual, no por el
por la, ¿cómo es? No, Se me olvida por no, asistencia. no por Ajá. asistencia. Ah, Ajá. bueno, pues ahí yo creo que fue que tuvo mi error, porque yo hice ahí en ese segundo bueno, de todas formas, yo ya me doy como el chavo, me doy. Pero Pero estamos para muchas, aprender y gracias por sí. por su apoyo. Lástima que debía haberle hecho el comentario para que me hubiesen ayudado. Sí, Sí, pero bueno, estamos aquí. Gracias. exacto. Excelente. No, sí, siéntase en la confianza, señor. Estamos por acá y la idea del grupo de WhatsApp precisamente es ese, que apoyarnos y que cualquier duda que tengan, poderle apoyar en ese momento que necesiten. Bueno, miren, ya en lo que es la parte del cierre del curso, vamos a estar visualizando dos puntos muy importantes. Vamos a estar trabajando en la unidad 4 con lo que es el concepto de gráficos y tablas dinámicas. Esto es de bastante utilidad para lo que es darle dinamismo a la información como yo quiero que se muestre a la hora de yo presentarla al board, a una reunión o en algún proyecto que yo quiera mostrar la información de una manera más gráfica, que yo pueda hacer, tenga la facilidad de hacer cambios de último minuto y demás. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, cuando ustedes trabajan con las tablas estáticas, que trabajamos al inicio y en básico también, dentro de las desventajas que nos dan las tablas estáticas es que nos utiliza el origen de los datos. Por ende, si yo necesito hacer otra tabla con con esos mismos datos, tengo que estar haciendo copias previas al momento de utilizar esos datos con alguna tabla estática. En el caso de las tablas dinámicas, básicamente en ningún momento se utilizan los datos como tal, sino que cada tabla dinámica que yo hago con esos datos, ella me puede crear una hoja nueva dentro del libro o me puede utilizar una área distinta al área de los datos de esa hoja en la cual yo esté insertando la tabla. Bien, entonces esos puntos son de vital importancia para nosotros reutilizar los datos, pues yo puedo tener una tabla que contenga, qué sé yo, 20, 30 columnas, y de esas 30 columnas para una tabla dinámica o un gráfico dinámico, yo quizás necesite 5 o 4 columnas. Pero para mostrar otro tipo de información puedo utilizar quizás 2 o 3 columnas diferentes a esas 5 que utilicé al inicio. Entonces, esa es la idea en este tema el concepto de las tablas dinámicas. Claro, tanto las tablas dinámicas como los gráficos dinámicos se alimentan y podemos tener, por ejemplo, una reacción en cadena de que si yo hago cambios en la tabla dinámica, automáticamente se pueden reflejar en en el gráfico dinámico y viceversa. O sea que si yo hago cambios en el gráfico dinámico, cuando voy a la tabla dinámica, se va a visualizar ese cambio también que yo hice. Bien, entonces vamos a ir visualizando parte del contenido que vamos a ver en en la unidad 4, que es básicamente la inserción de tablas y gráficos dinámicos, la configuración de esto y la generación de los reportes. Bien. Ya para lo que es la unidad 5 vamos a estar viendo temas un poquito más avanzados, como la validación de datos, la parte de seguridad en Excel, que es muy importante, y el formato condicional también incluido dentro de todas dentro de todas esas funciones que vamos a estar viendo en la unidad 5. Como de costumbre, les comparto también por acá, que está disponible en la unidad, tanto los videos pregrabados como la grabación de este encuentro. La idea de los videos pregrabados es que le vayan indicando paso a paso cómo usted ir realizando las actividades, exceptuando en inglés, ¿verdad? Porque ya fueron pregrabados en español. Pero son cosas que se van a dar, ¿bien? Cuando cambiamos el idioma, tanto las combinaciones de las teclas, como habíamos hablado anteriormente, el nombre de las funciones también cambia. Entonces, es un punto a tomar en consideración. Adicional a esto también lo que es el tema de los separadores de los argumentos en las funciones también cambia. Pueden cambiar de coma a punto y coma. Si alguien tiene una duda en proceso, por favor, puede abrir su micrófono y pedir la palabra y con gusto se la cedo, pues en este momento solo utilizo una pantalla. Líderes, el tema de los foros, nuevamente les recuerdo, la participación de los foros es importante.
la participación en los foros, pues esto les va agregando puntos a la calificación final. En el caso de la unidad 4 tenemos este, el cual tiene un valor de 10 puntos. Entonces, es importante que realicen sus aportes a través de este botón de responder. Recordarles que en esta unidad 4 todavía estamos trabajando con el concepto de, con la unidad didáctica de la unidad 1 que suministramos en esa unidad. Y ya entonces a partir de la unidad 5 vamos a estar viendo una nueva, o en la unidad 5, pues si es la última ya, vamos a estar visualizando ya una nueva guía. Si vemos esta guía, que fue la que trabajamos, el manual de acción intermedio, es esta. Vamos a ir mostrando en qué posición estamos. Aquí teníamos, por ejemplo, aquí se mostraban el nombre en español y el nombre en inglés también, que lo íbamos mostrando también acá. Pero bueno. Bien, entonces a partir de la página 15 ya empezamos a ver el Power Pivot, el Pivot Table, perdón, y aquí empezamos a ver ya el concepto de tablas dinámicas y demás, cómo insertarlas, lo que es el área de campos dinámicos que se nos inserta, lo vamos a ver en un ratito. Al igual que el manejo de los gráficos, entre otras funciones que vamos a estar visualizando por acá. Ok, entonces, en cuanto a la actividad práctica, tenemos dos actividades prácticas que deben realizar. Disculpe, profesor. Ajá. La unidad 3 es hasta hoy, ¿verdad? Para completar. Sí, a la medianoche, De acuerdo. Gracias. siempre. Bueno, en este caso, si se fijan, tenemos dos instrucciones. Lo que se busca acá es crear dos tablas dinámicas. La tabla dinámica 1 con unas especificaciones en particular y la tabla dinámica 2. Todo eso en base a la información que les hemos suministrado acá en la actividad. Y al igual que habíamos visto anteriormente con temas como el ordenado y el filtrado de los datos, en esto de las tablas dinámicas, también el análisis de lo que es el enunciado del requerimiento es de vital importancia. Bien, porque de esta manera nosotros podemos como enfocar el trabajo a realizar en la necesidad indicada en este requerimiento. Por ejemplo, en este caso nos piden una tabla dinámica que debe mostrar las cantidades vendidas en el 2016 y 2017 por nivel de mayorista y minorista. Bien. Esta es la tabla de ventas. Entonces, cuando hablamos ya de cantidades, ya sabemos acá que estas son las cantidades, bien, que han sido vendidas. Entonces, ya ahí me queda a mí yo determinar si son mayorista o minorista, entre otros. ¿Cómo lo hago? La primera vez que me voy a posicionar dentro de una de las celdas de la tabla. Esta tabla tiene varios cientos de registros, por lo que yo hacer una selección de manera manual quizás no es la mejor opción. Entonces, yo me posiciono dentro, voy al menú insertar, y acá tengo las opciones para yo hacer inserción de tablas dinámicas. Si quisiera hacer la inserción de un gráfico dinámico, lo puedo hacer directamente por acá. Y si quiero hacer la inserción de ambos, lo puedo seleccionar directamente acá. Bien. Entonces, en esta ocasión solamente nos están pidiendo la tabla. Vamos a agregarla por acá. Si se fijan, él automáticamente hace la selección, pues analiza los datos y sabe en qué punto rompe con espacio en blanco. Y ya él entonces sabe hasta qué punto debe hacer la selección. Acá les muestra lo que es diferentes opciones. Si quieren que la tabla dinámica se inserte en una hoja nueva o si quieren que se inserte en la hoja existente en un rango de celda distinto al de origen o al rango de los datos. Entonces, en este caso yo siempre opto por una hoja nueva. Presiono aceptar. Y acá voy a tener en esta hoja nueva que se llama hoja 1, que incluso puedo colocarle aquí el nombre. Tabla dinámica 1.
Y así la siguiente le pongo tabla dinámica 2. Bien, entonces, ¿qué van a encontrar acá? Miren, este bloque representa la tabla dinámica sin ningún dato insertado aún. A la derecha me muestra el campo de tabla dinámica, o sea, los campos de tabla dinámica que yo lo puedo utilizar. Y por lo regular, como esto es un objeto insertado a través del menú Insert, voy a tener a la derecha del menú Ayuda, menús flotantes que me van a permitir modificar las propiedades del objeto. Entonces, ya teniendo aquí la tabla dinámica, la cual si yo hago un clic fuera, pasa lo mismo que con otros objetos, desaparece el menú flotante y desaparece la selección de los campos dinámicos. Hago un clic aquí dentro, entonces me muestra nuevamente. Ya lo que queda acá es nosotros ir ejecutando las instrucciones. Cantidades vendidas en el 2016-2017. Busco el encabezado de cantidad. Cuando me habla de años 2016-2017, está hablando de fecha. Bien. Cuando me habla por nivel de mayorista o minorista, precisamente me está hablando de niveles de proveedores o de clientes. Bien. A ver, nivel. Y aquí, si se fijan, cuando hablamos de cantidades, como los números de unidades y demás, él automáticamente lo coloca acá en el campo de valores. Ese campo de valores yo puedo agregarle funciones como suma, producto, promedio, diferentes propiedades que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya las demás, él me las va insertando en las filas o en las columnas. Dependiendo de cómo yo visualice que la información se muestra de una manera como más digerible, ¿no? Que se pueda como consumir de una manera más fácil. Entonces yo puedo jugar con esto y decir, bueno, el nivel lo quiero en la parte superior como una columna. Entonces ya miren aquí cómo él muestra la información como columnas. Bien, entonces yo puedo jugar con esto. Si se fijan acá, él me está mostrando información desde el 2014 al 2018. La instrucción fue específica que sea del 2016-2017. Entonces ya aquí yo puedo filtrar esos datos y decir que solamente sean de esos 2 años y que solamente se muestre esa información. Si vamos ampliando acá, desglosando cómo está estructurada las diferentes fechas, nos damos cuenta que aquí está segmentada por trimestre. Bien, entonces yo podría, con facilidad, acá, poder visualizar acá la estructura de esa fecha que hemos insertado. E incluso si no me gusta aquí los trimestres, podría yo decir, bueno, quítame este campo y automáticamente se elimina el campo, pero las datas siguen en cada mes al cual corresponde. ¿Me doy a entender? Entonces, todo esto pasa al margen de los datos de origen que les comentaba anteriormente, que siguen estando intactos para nosotros entonces luego insertar nuestra segunda tabla dinámica que nos fue requerida. Bien. Entonces, de esta manera yo no tengo que estar duplicando la información porque la primera información quizás la utilicé en mi primera tabla, en el caso de las tablas estáticas. Informaciones adicionales que yo podría ir agregando, quizás este no es el mejor ejercicio para que la tabla se vea como lo más bonita o lo más visiblemente estética o estéticamente agradable, ¿verdad? Pero lo que buscamos acá con este primer punto es como ir mostrando diferentes funciones que ustedes puedan ir validando cómo utilizar esas funciones. Por ejemplo, si acá yo digo mostrar el costo total de venta y mostrar el promedio total de venta, no es necesario yo insertar una función que haga el cálculo de todo esto. Bien, entonces yo simplemente vengo acá y digo, bueno, mira, si tengo aquí el costo total, lo puedo insertar, ya con simplemente seleccionarlo, ya él me lo agrega acá, mírenlo aquí debajo. Y él me agrega el costo total para el mayorista, el costo total para el minorista. Bien, pero si yo quisiera hacer el promedio total, ¿verdad? Del costo total, entonces yo vuelvo a agregar un costo total. Y debajo. Y entonces aquí debajo yo podría decir, miren, que aquí ambos dicen suma de costo total. Entonces al de más abajo yo podría decirle, bueno, mira, yo quiero configurar ese campo de valor para que él en vez de que haga una función, ejecute una función de suma, pueda ejecutar una función de recuento, una función de promedio, una función que determine el valor máximo, mínimo, producto, entre otras funciones que tengo acá. Bien.
Entonces, en este caso me está pidiendo promedio y aquí se va a mostrar entonces específicamente esa función de promedio. Luego nos pide configurar los campos de valor para que aparezcan con el formato de número de moneda. En este caso, bueno, aquí me indica mostrar los valores de las ventas mayores y menores. Sería en este caso el mismo concepto que hemos explicado ahora mismo, donde yo agrego un valor total, pero un valor total tanto para el máximo como para el mínimo, pero voy a cambiar aquí la función y voy a seleccionar si es el máximo o es el mínimo. ¿Sí? Si se fijan, es como poniendo en práctica esos conocimientos para que ustedes puedan ir como orientándose dónde está cada cosa y qué uso podrían darle en algún momento. Entonces, en cuanto a la configuración de los valores, esto es un concepto bien básico. Básicamente acá es seleccionar nuestra tabla y agregar acá el formato numérico que yo desee. Con esto ya automáticamente se aplica para todas las fechas subsecuentes que tengo acá que puedo utilizar. Ya en cuanto a lo que es el agregar un filtrado o un filtro de ciudad, esto es en el dado caso de que yo tenga la necesidad de que, bueno, yo quisiera ver las ventas de enero, pero por ciudad. Entonces, ya acá yo podría, si se fijan, aquí tenemos un cuarto campo, que es el campo de filtrado, el cual me permite a mí yo insertar directamente acá la ciudad, la arrastro y la puedo soltar directamente acá en filtrado. Y me va a agregar aquí una pestaña en la cual yo voy a poder seleccionar la ciudad dentro del grupo que tengo o las ciudades. Si aquí digo seleccionar varios elementos, entonces él me va a permitir seleccionar hacer una selección múltiple. ¿Bien? Pero, por ejemplo, si yo quisiera ver el estado de Asua, y le digo aceptar, entonces aquí solamente se me va a mostrar información que tenga que ver con Asua. Aunque yo no haya agregado el campo de ciudad como parte de la tabla dinámica, sí lo he agregado como un filtro. Bien. Entonces aquí yo con facilidad puedo seleccionar, bueno, vamos a ver Baní, y él aquí me va haciendo todos los cambios, me muestra aquí que quizás en octubre o noviembre no hubo muchas ventas en este renglón. Entonces, que si se fijan, que así con esta facilidad yo puedo hacer cambios y puedo mostrar información diferente. Todo esto puede estar atado también a un gráfico dinámico que según yo voy haciendo los cambios acá, automáticamente el gráfico dinámico va cambiando la forma en base a los datos nuevos que yo voy parametrizando. Bien. Entonces, si vemos, por ejemplo, el ejemplo de la tabla dinámica 2, me vuelvo nuevamente acá y voy a insertar nuevamente una tabla dinámica. Indico que va a ser una nueva hoja. Y ya aquí tengo nuevamente voy a copiar este nombre. Y así de fácil ya yo tengo una nueva tabla dinámica en la cual puedo nuevamente hacer selecciones. Por ejemplo, aquí me indica que debo mostrar el total de unidades vendidas. Entonces, acá yo pudiera volver acá e indicar que yo quiero el total de unidades vendidas. Cantidad, ¿verdad? Sería. Y la suma del costo total por la clasificación de precios y ciudad. Vamos a buscar acá clasificación de precios y vamos a buscar ciudad. Bien, entonces de esta manera yo puedo ver la suma de la cantidad y la suma del costo total, la clasificación del precio, que en este caso es alto, bajo y medio, por ciudad. Pero por ejemplo, si se fijan acá, yo tengo aquí la clasificación de precio que se repiten aquí las ciudades. Si yo quisiera, por ejemplo, aprovechar la altura de la tabla y hacer, por ejemplo, que este despliegue de la clasificación sea, en vez de que sea vertical y se repita, que sea horizontal, entonces podría yo la clasificación simplemente moverla acá arriba y ya entonces tengo un único listado con las ciudades con las diferentes clasificaciones de alto, bajo y medio.
Bien, básicamente se repite, pero en vez de ser de manera vertical, en este caso va a ser de manera horizontal. Yo puedo jugar con esto. Bueno, tengo la necesidad de que esta columna se mantenga fija porque tengo mucha información hacia acá y quiero visualizar si esta, por ejemplo, si estos datos corresponden a una ciudad en específico. Entonces ya aquí yo podría jugar con esto y hacer uso, por ejemplo, de lo que es inmovilizar. Bien, aquí en la parte de vista puedo jugar con las opciones de inmovilizar. Si yo quiero, por ejemplo, mantener visibles las filas y columnas mientras el resto de la hoja se desplaza. Si quieren inmovilizar la primera columna, presiono acá. Cuestión de que cuando yo me mueva, esa primera columna se va a mantener siempre visible. Y así yo puedo dar seguimiento a estos datos que se van mostrando acá. Bien. Una forma de yo fácilmente jugar con esto y tener como a la mano la información que necesito. Igual puedo acá movilizar los paneles y automáticamente él me permite nuevamente moverme. Bien, igual acá me pide agregar un filtro por artículo. Yo podría entonces vengo por acá y aquí vemos que el área de filtro no está siendo utilizada. Y acá, por ejemplo, me agrega ese filtro de artículo. Y si yo, por ejemplo, quisiera ver el departamento de Caballero, le digo aceptar, vemos que hay muchas ciudades que no tuvieron ventas en ese departamento o en ese tipo de artículo, porque la lista de ciudades se achicó bastante. Bien, se eliminaron como 5 ciudades. Entonces, es una forma rápida y sencilla de nosotros ver qué departamento puede estar viendo, puede estar teniendo más ventas o menos ventas por ciudad. Hasta el momento, ¿alguna duda, aclaración sobre los puntos que hemos visto? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Está fácil? Por aquí todo bien. Excelente, gracias, Carlos. Vamos bien, maestro. Vamos Todo bien, bien. maestro, todo Vamos bien. bien. Excelente. Bueno, líderes, entonces, ese es el concepto de la primera actividad de la unidad 4. Si voy un poquito rápido es porque realmente el día de hoy tenemos un contenido un poquito más cargado, ¿verdad? Porque tenemos más informaciones que ver. En este escenario, van a tener que desarrollar un gráfico y una tabla dinámica a la vez, que compare las ventas por clase sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces me posiciono acá. Vamos a hacer la inserción de una tabla con gráfico dinámico. Igual acá puedo hacer la selección del rango de datos y si quiero una hoja nueva, que es la mejor opción por el momento. Y en este escenario pueden visualizar que se nos insertan dos bloques, uno representando la tabla dinámica y otro representando el gráfico dinámico. Entonces, acá yo puedo hacer la inserción en base a la instrucción. Compare las ventas por clase. Entonces, vengo por acá. Vamos a ir buscando ventas por clase, perdón. Sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces, acá yo podría insertar una tercera columna, que puede ser ciudad, y el país lo puedo insertar como un filtro. Si se fijan aquí, él me agregó clase y ciudad como fila. Yo podría aquí mover la columna y ya aquí va tomando como más forma, ¿verdad? Si quisiera invertir esto, también lo puedo hacer. Incluso lo puedo hacer directamente. Yo puedo hacerlo manualmente haciéndolo de esta forma. Bien. Y se ve de esta forma. O lo puedo acá con el diseño cambiar fila por columna, como lo vimos anteriormente en gráfico, y así con facilidad hacer este tipo de cambios. Entonces, como él me está haciendo específico acá, debe ser el país, acá lo voy a seleccionar, el país Venezuela. Y ya él automáticamente, creo que solamente tiene esas dos ciudades, la data solamente tiene esas dos ciudades, automáticamente
se muestra de esta forma. Hay otras instrucciones que se les piden a ustedes ejecutar por acá, por ejemplo, cómo mover el gráfico a una nueva hoja. Eso podemos jugar con esto también. Yo puedo hacer un clic derecho y mover el gráfico a una hoja nueva. Ese gráfico va a pasar a esta hoja, pero independientemente que esté en otra hoja, si yo aquí solamente le digo, bueno, mira, muéstrame solamente Maracaibo. Bien, aquí se muestra esa información, pero cuando yo vengo a la tabla, solamente se muestra esa información. Si acá le digo nuevamente Caracas, se me agrega en la tabla dinámica y cuando vuelvo al gráfico dinámico, también se agrega. Bien, o sea que hay una relación directa en este escenario, en este caso, porque estamos alimentando una con otra. Bien, un objeto con otro objeto. Ya por acá hay algunas otras funciones adicionales para lo que es el manejo del gráfico dinámico en específico. Diferentes propiedades que ustedes deben ir agregando precisamente para que vayan conociendo y darle como un poquito más de vista a lo que es el objeto. Títulos, si quieren insertarle un título al gráfico, cambiarle el tipo de gráfico que están utilizando, quitar la leyenda, activar etiqueta, aplicar un formato número de millares o de moneda y activar los datos con la clave de leyenda, la opción de la clave de leyenda. En este escenario, por ejemplo, van a hacer uso de acá el botón más, que está siempre aquí en la parte superior derecha del gráfico dinámico, a través del cual ustedes van a poder insertar, por ejemplo, el título de eje, que es este que está aquí en la parte izquierda, el título del gráfico en la parte superior, la etiqueta de datos que se inserta en la parte superior de cada barra. Si se fijan, antes de la etiqueta del gráfico, tenemos un aproximado, que si nos posicionamos encima de la barra, podemos ver el valor exacto. Pero ya si utilizamos la etiqueta, se mantiene fijo el valor exacto encima de cada barra. La tabla de datos, que es otra forma de mostrar esta información, pero directamente en una tabla en la parte inferior. Yo podría sustituir bien claro la etiqueta de datos por una tabla de datos. Así como otras informaciones como la línea cuadriculada, que me aparece acá, la leyenda, que es la que está en la parte izquierda, la línea de tendencia, para yo, si yo quiero ver cómo va la tendencia entre una u otra ciudad, podría yo insertarla e ir viéndola cómo se muestra. Casi no se ve acá. Mírenla aquí, donde se ve la línea de tendencia. Bien, entonces ustedes pueden jugar con todas estas funcionalidades que tiene el gráfico dinámico. También hay otras propiedades y otras funciones que ustedes pueden cambiar directamente aquí en el menú, como lo es el estilo que vayan a utilizar en su gráfico dinámico. Hay diferentes estilos que pueden utilizar acá directamente. La paleta de colores para sus gráficos de barra. Pueden elegir uno que quizás esté más relacionada con la imagen comparativa de la empresa. Y también acá el diseño, ¿bien? Por lo regular, Excel u Office traen aquí diferentes plantillas de cómo la información se muestra. Si usted la quiere hacer manual, como lo hicimos ahora mismo, pues perfecto. Pero si quiere utilizar alguna plantilla preconfigurada de estas, también lo puede utilizar y no hay ningún problema con eso. Al igual que si quieren hacer cambios acá del tipo de gráfico y demás. Bien, entonces eso es lo que van a realizar con esas dos actividades para la unidad 4. Con relación a la unidad 5, en la unidad 5 vamos más suave. ¿Y cómo más suave? Porque es la última unidad y debemos tener un proyecto final, algo, ¿verdad? Si vamos un poquito más suave, pues, aquí solamente tenemos una actividad, aunque esa actividad, claro, tiene muchas funciones. Pero la idea acá es que ustedes se lleven aquí un aprendizaje un poquito más amplio, bien, con esa misma tabla que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, tenemos aquí la instrucción y el manual de la unidad 5. En cuanto al video pregrabado, tenemos un audiovisual que es el de validación de datos, que vamos a estar trabajando en esta unidad 5. Y luego tenemos el ejercicio de la unidad 5, que es ya el ejercicio de cierre. Ya foros como de dudas y de cierre del curso,
van a estar aquí también disponibles para sus aportes. En cuanto a la instrucción de la unidad 5, vamos a estar viendo el contenido de lo que es el formato condicional. Diferentes ejemplos del formato condicional, cómo utilizarlo, cómo aplicarlo, la validación de los datos, cómo yo decirle a Excel que en una celda en específico yo quiero que se permita un tipo de dato en específico o particular o un rango de datos entre uno y otro, por ejemplo, puede ser un rango de valores numéricos entre 10 y 20, por ejemplo. Todo eso lo vamos a ver con la validación de los datos. Diferentes formas de yo controlar esto, si es solamente una advertencia, si voy a permitir que esa función sea totalmente que controle todo y no me permita salirme de los valores ya preestablecidos. Todo eso lo vamos a estar viendo en esta unidad. En cuanto a la guía de la unidad 5, una guía también para estos fines, vamos a ver temas como en detalle ya el tipo de validación, formato condicional, configuración de mensaje de entrada, de error, de datos y demás. Vamos a estar viendo todas esas informaciones también. Pero si entramos en materia, vamos viendo aquí el contenido de la actividad. Van a notar que aquí tenemos el archivo. Es un archivo de las versiones anteriores. Entonces, al final vamos a tener que hacer como un guardar como, porque hay información que hay algunas funciones que no están soportadas por ese archivo y por eso vamos a hacer un guardar como. Y en este escenario, si se fijan, tenemos esta tabla y tenemos las instrucciones acá. Las instrucciones iniciales básicamente lo que le piden es realizar validaciones de datos. Ya nosotros vamos a acompañar esto con la parte de formato condicional, con lo que es la parte de seguridad también, que aunque no está incluida dentro de lo que es la actividad práctica, me gusta siempre mostrarla como para que ustedes puedan como relacionar la actividad de, wow, sí, ok, ya yo tengo la validación de los datos, pero ¿cómo impido que una persona a quien yo le pase el archivo de Excel me modifique las reglas del juego? Bien, entonces, por eso agrego la parte de seguridad acá. Entonces, vamos a hacer varias validaciones, no las vamos a hacer todas, las que están acá precisamente, porque se van a dar cuenta que inmediatamente yo combino las validaciones con la parte de seguridad, no van a ser necesarias tantas validaciones como las que se muestran acá. Por ejemplo, ¿cuáles validaciones sí vamos a hacer? Vamos a hacer las validaciones de los datos que se insertan manualmente. Por ejemplo, en esta tabla de calificaciones, yo tengo 3 tareas, las cuales deben ser insertadas, pues vamos a suponer que son 3 exámenes parciales. Y esas calificaciones deben ser insertadas manualmente. Bien. Pero el total de tareas, no necesariamente yo debo insertarlo manualmente. Yo puedo tener una función que me sume todos estos valores y ya automáticamente yo coloco controles acá, por ejemplo, si cada una de estas tareas vale 20 puntos, automáticamente, si yo coloco controles de que no me excedan de 20 puntos estas celdas en blanco, automáticamente cuando yo sume acá, no tiene por qué darme un valor superior a 60 puntos. ¿Lo voy a entender? Entonces, yo voy a colocar controles o validaciones de datos acá, que son las que van a permitir restringir a ese usuario que va a insertar los datos, de que se equivoque y ponga una letra, de que se equivoque y coloque un valor mayor al permitido. Cosas como esas que son errores humanos que es normal que pase, bien, en este tipo de trabajo. Igual vamos a hacerlo en el examen final, que también es una inserción manual. Ya en la nota final vamos a tener otra función, que va a ser la sumatoria del total de tareas más el examen final. Entonces, vamos a trabajar nosotros con una primera línea. Bien, entonces ya luego de que trabajemos esa línea, en cuanto a los datos que vamos a trabajar, insertar para validar. Bien, ya ustedes cuando estén realizando la actividad sí pueden completar con todos los datos. Entonces, lo primero es, aquí vamos a validar este primer punto. Vamos a validar el examen final. Y vamos a aplicar formato condicional a la columna estado para que cuando
un alumno se ha reprobado, el texto salga de color rojo. Sí, si es aprobado, bueno, puede salir verde. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer esto? Lo primero que voy a hacer es, si se fijan, me dice, valida las columnas, tarea 1, 2 y 3, para que solo pueda editar datos entre 1 y 20. Yo voy a seleccionar todas mis celdas de esas 3 columnas y voy a utilizar en el menú datos la opción de herramientas de datos o validación de datos dentro de la sección de herramientas de datos. Esta opción, validación de datos. Cuando yo presiono acá en validación de datos, yo voy a visualizar que me aparece esta ventana en la cual la opción por defecto para todas las celdas en Excel es que se puede insertar cualquier dato. Bien. Acá yo puedo seleccionar qué tipo de datos yo quiero permitir y dependiendo del tipo de dato que yo seleccione, puede cambiarme aquí el menú. Y dependiendo acá, sí, también puede cambiar el menú aquí debajo. Bien, entonces va a depender de mi selección que yo voy a poder hacer. Pero bueno, si aquí ya yo seleccioné un número entero, yo puedo decir que los datos permitidos van a ser entre 0 y 20, por ejemplo. Bien. Y que si cuando yo me posicione encima de una de esas celdas que tengo seleccionada, yo quiero que se muestre un mensaje de entrada. Ese mensaje de entrada puede ser informativo. Bien. Por ejemplo, valores permitidos. Y aquí debajo puedo colocar entre 0 y 20. Para hacerlo bien, bien sencillo, ¿verdad? Ok, una vez yo me posiciono o seleccione una de esas celdas, me va a mostrar una ventana que dice el valor permitido como título y entre 0 y 20 como cuerpo de esa ventana. Ahora bien, si yo inserto un valor fuera de este rango, el mensaje de error que va a mostrar va a ser el que yo inserte acá. Y hay diferentes estilos, como les indiqué anteriormente. Tengo un estilo de advertencia que solamente advierte, pero permite pasar. Tengo un estilo de información que informa, pero al final deja pasar. El más estricto es el de alto, que es el que detiene la inserción de un valor fuera del rango. Bien, entonces, una vez se dé este error, entonces aquí yo puedo notificar, por ejemplo, aquí está. Error de datos, inserte un valor dentro del rango. Presiono aceptar y ya van a visualizar que cuando me posiciono encima de una de estas celdas, me aparece esa ventana indicándome el valor permitido. Si acá yo digo, por ejemplo, 1, me permite. Si digo 10, me permite. Si digo 21 o 20, por ejemplo, me permite. Ahora, si digo 21, entonces me da este error, que fue lo que nosotros insertamos. Si le digo reintentar, me permite editar. Si vuelvo y coloco el error, si le digo cancelar, me coloca el valor anterior. ¿Puedo entender? Entonces ya yo con esto puedo jugar, ya yo aquí yo puedo hacer mi función de suma. Cuestión de que si ya esas 3 celdas están en 20, ya esto me asegura a mí que este valor no va a exceder de 60 nunca, pues en cualquiera de las celdas que yo inserte un valor por encima de 20, me va a dar un error. Entonces, estas son validaciones que yo puedo crear en Excel con facilidad. Entonces, este mismo escenario que yo acabo de crear acá, yo lo puedo copiar y llevarlo acá. Y una vez ya lo pego, puedo incluso borrar el contenido, ya esa función, si se fijan aquí, ya me la está mostrando acá. Yo puedo ir a datos y cambiar esa validación en específica. Decirle, bueno, mira, aquí va a ser 20 y 40, 0 y 40, perdón. Y en la configuración también va a ser máximo 40. Cuando yo actualizo, le digo aceptar, ya para esta selección en específico, él me va a permitir hasta 40 puntos. Si trato de excederme, me va a dar el mismo error.
Entonces ya yo controlando acá y controlando aquí, ya logro que máxima la nota final yo tener unos 100 puntos. Bien. Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Excelente, excelente, excelente. Entonces, señores, miren, vamos ahora a ponerle un poco más de interés a esto, ponerle un poquito más de sazón. Aquí vamos a utilizar la función sí. La función sí que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Básicamente lo que vamos aquí a determinar es si la nota final es mayor o igual a 60. De ser así, me va a mostrar la palabra aprobado. De lo contrario, como muestra el reprobado. Bien. Entonces, y yo voy a buscar mi función sí. Si este valor es mayor o igual, lo pueden hacer manual, lo pueden hacer haciendo clic, como desean, a 60, que me muestre aquí la palabra aprobado, y de lo contrario, que me muestre reprobado. Digo aceptar, y ya acá, siempre y cuando sea mayor de 60, si estoy le pongo 0, y acá le pongo 15, automáticamente aquí me dice reprobado. ¿Por qué? Porque esto está por debajo de 60. Ahora bien, yo puedo jugar un poquito más, yo puedo entonces hacer lo que me está pidiendo acá la instrucción, con el formato condicional. Cuando se dé una condición, automáticamente agrego una regla que cuando cuando diga aquí la palabra reprobado, por ejemplo, en este caso no es un valor, va a ser un texto en específico que contenga la palabra aprobado. En ese escenario, él va a colocar un relleno verde. Vamos a insertarlo nuevamente para cuando sea reprobado. Nueva regla. Texto específico. Reprobado. Rojo. Aquí está. Entonces ya, por ejemplo, si esto sube a 40, ya sabemos que va a estar por encima, nos dice aprobado y se pasa a ver. Y así yo puedo ir jugando con esto, dependiendo de la necesidad que tenga, para que me dé un resultado u otro. Ya con esto cumplimos con las instrucciones, ¿bien? Que es lo que se nos pedía hasta ahora. Ahora bien, como les decía anteriormente, todas estas configuraciones que hemos hecho hasta ahora, a la hora de que yo paso el archivo a alguien, puede modificar esas instrucciones. A través del menú datos, puede venir acá y modificar todo. Bien. Excel tiene algunas formas de nosotros aplicar seguridad a través del menú inicio, información. Aquí tengo las opciones de protección del libro. Bien. Todas estas son herramientas para proteger. Nosotros el día de hoy vamos a utilizar 3. Vamos a utilizar la parte de protección de hoja, protección de la estructura y el cifrado del archivo. Cuando hablamos de protección de hoja, controla qué tipos de cambio pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. En la protección del libro, evita cambios no deseados en la estructura del libro, como por ejemplo agregar o eliminar hojas. Bien. Entonces, por ejemplo, hay un concepto que deben conocer antes de esto, y es que, por ejemplo, cuando yo aplico, por ejemplo, el bloqueo o el cierre de la hoja, Excel por defecto trae todas las celdas bloqueadas cuando se aplica la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo aplico la seguridad en Excel, al todas las celdas venir bloqueadas cuando se dé ese escenario, ella no me permite a mí insertar valores o hacer cambios en las celdas. Yo debo decirle previamente a lo que es el bloqueo de la hoja, cuáles celdas yo no quiero que tengan, que estén bloqueadas cuando apliquemos la seguridad. Bien. Por defecto, si yo selecciono estas celdas, que son las que voy a utilizar para insertar la información manualmente, y hago clic derecho, formato de celda, aquí van a notar
en el área de proteger, tenemos esta opción de bloqueada cotejada. ¿Sí? A eso me refería con que todas las celdas vienen bloqueadas. Entonces, yo lo que voy a hacer es desbloquear esas celdas en las cuales yo voy a insertar los datos manuales para que me permita hacer cambios en esas celdas de los valores de la celda, más no de las funciones que yo tengo configuradas acá. Bien, entonces le quito aquí el bloqueo. Voy a hacer lo mismo con el examen final. Formato de celda. Si trato de ver, por ejemplo, este formato de celda, veo que ya no la tiene el bloqueo. Si trato de hacerlo en este, que no lo había hecho anteriormente, este sí lo tiene, ¿lo ven? Entonces, por eso les decía que todas ya vienen bloqueadas por defecto. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar la función de la seguridad, información. Y muy importante, cada una de estas formas de seguridad que tenemos en Excel pueden tener contraseñas diferentes una de otra. O sea, yo puedo tener una contraseña para la hoja actual. Puedo tener una contraseña diferente para la estructura y otra diferente para el cifrado del archivo. Claro, en nuestro caso vamos a utilizar la misma, que es una super clave que yo tengo ya registrada que se llama, que es 123. Entonces vamos a utilizar esa. Y le digo, él me dice, seleccione cuál es la contraseña, 123, y va a proteger la hoja y el contenido de las celdas bloqueadas. ¿Bien? Las que no estén bloqueadas va a permitir de todo, pero las que están bloqueadas la va a proteger y solamente va a permitir a los usuarios seleccionar las celdas y modificar algunos escenarios. Me pide que confirme la clave y ya automáticamente van a notar que en el menú desplegable aquí arriba hay muchas funciones que se desactivan porque ya estamos aplicando la función de seguridad. Incluso en el menú de datos, la opción de validación de datos, que es la que me permite a mí insertar el rango de validación, ya está desactivada. Bien, entonces por ese lado ya vamos protegiendo que una persona no venga acá y me cambie las reglas del juego y que en vez de ser máximo 20 sea máximo 50. ¿Puede entender? Entonces, aunque claro, puedo seguir haciendo cambios. Por ejemplo, aquí el 20, si quiero cambiar este valor, lo cambio y la función sigue haciendo su trabajo. Bien, la función sigue haciendo su trabajo. Bien. Ahora bien, si yo trato de modificar el contenido de esta celda, con doble clic, ella me da un error indicándome de que la hoja está protegida y para yo realizar cualquier cambio, primero debo desproteger la hoja. Bien. Entonces, así como yo puedo hacer cambios en lo que es el formato, también aquí puedo hacer inserciones de hojas, que así como la puedo insertar, puedo eliminarlas. Bien. A esto se refería en lo que es la protección de la estructura del libro. Si volvemos a información, ya podemos aquí visualizar que tenemos una protección colocada, la cual podemos desproteger si deseamos con la contraseña correcta. O podemos agregar la protección de la estructura del libro, que es la que impide que yo pueda eliminar una hoja de dicho libro. Nuevamente, podemos la misma contraseña, pero es opcional. Entonces ya inmediatamente yo agrego esa segunda capa de protección. No puedo insertar una hoja nueva. No puedo eliminar las hojas actuales tampoco. Por último, entonces tenemos el tema. Miren aquí cómo me agregó la segunda protección. Entonces tenemos el tema del cifrado con contraseña. Este básicamente lo que me permite es que hasta que yo no coloque la contraseña correcta, el archivo no va a permitir que se vea el contenido. Por ejemplo, si yo guardo aquí, vamos a guardar la información. En guardar, acá vamos a seleccionar un libro de Excel XLSX, que es el más actual. Le decimos guardar. Ya ese archivo se ha guardado. Si yo salgo de Excel y trato de buscar el archivo,
Miren acá como nos está pidiendo una contraseña. Si coloco una contraseña incorrecta, me da un error. Al igual que si coloco la contraseña correcta, entonces él me va a permitir acceder a la información del archivo y continuar trabajando con este. Este tipo de métodos de seguridad lo pueden utilizar ustedes cuando van a compartir un archivo por correo electrónico que entiende que tiene información sensitiva. Pueden enviar el archivo con esta seguridad por correo electrónico, y la contraseña pueden utilizar otro medio para ponerla como un poco más difícil, ¿verdad? O una llamada telefónica con el código, o un mensaje de WhatsApp totalmente aparte, que no haya una relación en que si interceptan el correo por un lado, puedan también tener la contraseña a la vez por otro lado. Entonces esa es la idea, utilizar diferentes medios para compartir las informaciones de seguridad del archivo. Entonces, ya aquí, señores, hemos aplicado varias funciones, como lo son la parte de la sumatoria, bien básica. Hemos aplicado la validación de datos. Hemos aplicado aquí el formato condicional, función sí y herramientas de seguridad en Excel. Bien, entonces, los que se animen a aplicar todas esas funciones, perfecto. Los que no, con solamente aplicar la parte de validación y formato condicional es suficiente para lo que es el cierre del curso. Recordarles hacer el grabado correcto del archivo en Excel XLSX, que es la última versión. Pues si utilizan la versión que trae nativa el archivo, que es la bien antigua, como la 97-2003, esa versión todavía no soporta funciones avanzadas como el formato condicional. Entonces te va a decir, bueno, mira, si lo guardo, esa función no es soportada y por eso no, cuando lo envíes el archivo, no, quien lo reciba no va a visualizar ese tipo de función. Eso para que lo tengan en cuenta. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos el día de hoy. ¿Todo bien? Bueno, ¿Todo bien? Todo bien, maestro. excelente, excelente, me alegra mucho. Entonces, miren, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos hasta el próximo lunes 1 para cerrar el curso a la medianoche. Bien, entonces traten de avanzar lo más que puedan. Yo voy a tratar de cargar la grabación, si no hoy mañana. Entonces, la idea es cerrar el lunes a la medianoche, yo entregar el martes 2 y ver si podemos solicitar el avanzado a la mayor brevedad posible. Traten de no quedarse afuera. Si usted no entiende algo, tiene un compañero que le pueda ayudar, puede escribir por el grupo, me puede contactar y con mucho gusto le vamos a apoyar. Pues el intermedio es prerequisito del avanzado. Entonces, ya ahí se les complica poder optar por el avanzado si no aplican por el intermedio, ¿bien? Entonces, si no aprueban el intermedio. Para mí un placer haber estado con ustedes estas 3 semanas. Espero verles nuevamente en el avanzado. Y nada, señores, mucha suerte y les veo en la meta a todos. Bye, bye, Muchas pasen buenas. gracias, maestro. Bye, Ingeniero, gracias. Bye. gracias. Gracias. Bye, gracias.